Esta es la segunda parte de Nano Machine. Pero siendo la única salida que le queda para mejorar en su camino, con sus rodillas en el piso, hace una reverencia, aceptando al guardián mano derecha como su maestro. Él le pide que se levante, pues la sangre del Lord no debe inclinarse ante nadie. Tendrá que memorizar y aprender los puntos de respiración. Cuando pueda pararse, Riku cree que, con el núcleo y el guardián derecho, tiene nuevas oportunidades. En medio de tantos enemigos en la Academia Demoníaca, hay alguien por primera vez a su lado. Los resultados de la primera prueba estaban listos, 415 personas habían pasado, eran 200 menos que hace 10 años. Era de esperarse, por el nivel que había implementado la anciana. La mayoría tenía daños internos y estaban en estado de meditación. Los candidatos de los 6 clanes lograron pasar con un nivel normal, pero hubieron 2 candidatos que sobresalieron. Ellos eran increíbles, pues salieron sin siquiera un rasguño. Cheo Mullón del clan oscuro y otro del clan de la hoja. Corría el rumor de que uno de los 2 podría disputar la cabecilla del clan demoníaco. La siguiente fase estaba por comenzar. Iban a organizar los grupos y también les iban a explicar la próxima prueba. Todos harán la prueba al mismo tiempo. Para convertirse en guerrero de nivel medio, deben estar familiarizados con las tácticas y estrategias básicas. El tiempo que tenían para la siguiente fase era de 20 días. Todos creen que eran muy pocos días para memorizar todas las tácticas y estrategias. Además, para la siguiente ronda solo pasarían 10 grupos, eso significa que la mitad de los cadetes serían expulsados. Los clanes bajos estaban en problemas pues no tenían ningún cadete de primera en su grupo y no había nadie con las capacidades de liderar. Era obvio que los 6 clanes principales tendrían ventaja. Terminado el discurso, los cadetes podrían regresar a sus dormitorios para descansar y a partir del día siguiente serían instruidos por el personal que se encuentra enfrente de ellos. El medio hermano de Riku le pide un favor a su instructor, ya que él sería el líder de su escuadrón por obvias razones. Tenía pensado visitar al cadete número 7 que fue asignado a su grupo y se encontraba en la enfermería. No quiero que mi equipo se atrase y como él no logro asistir quiero ir a visitarlo. El instructor dice que es una idea genial, pero él irá a verlo solo, pues el edificio principal tiene límites y él como un simple cadete no podía entrar. Sin embargo, el hermano de Riku estaba feliz, pues el prota estaba en su grupo así que esperaría a que se recupere para hacerle la vida imposible. Pasado un rato vemos al instructor hablando con el doctor de Riku, quien le cuenta que nuestro prota debería pasar por lo menos 14 días en la enfermería. Este maldice pues apenas si logró pasar la primera prueba y no cree que pueda seguir escalando más y que ese era el final de su suerte. Ojalá no vayas a perjudicar a tu grupo, Riku. Horas después, lo prometido es deuda, el brazo derecho iba en camino a la enfermería. Aunque tenía un fuerte olor a alcohol, Riku lo respeta como maestro, inclinándose para mostrar su afecto. ¿Terminaste lo que te asigne aprender? Aunque Riku se pasó todo el día durmiendo, responde que sí. Y el brazo derecho cree que nuestro prota solo está fanfarroneando, pero lo deja pasar y le menciona que debido a su alta solo podría enseñarle 2 semanas, ya que solo podía visitarlo porque está en la enfermería. Cuando Riku vuelva a los dormitorios ya no podrá enseñarle. Esas 2 semanas solo le podrá enseñar en las mañanas, pues es la única parte del día en la que puede escabullirse y así no sospechan de su maestría. Pues la academia tiene prohibido recibir entrenamiento de gente de afuera y si lo atraparan tendrían muchos problemas. Riku le agradece de todo corazón y como no tenían tiempo iban a comenzar de inmediato, pues aprovecharían cada segundo. El brazo derecho pide que se siente de enseguida. Es bueno que hayas aprendido la técnica. La mano derecha utiliza una técnica de su bisabuelo para mandar corriente al cuerpo del prota. Solo aprieta los dientes, porque si gritas los guardias se darán cuenta. Y listos comienzan a insertar la energía intangible. Iniciando análisis basado en los datos, procediendo a analizar el efecto en el cuerpo. La mano derecha no puede creer que no hayan limitantes u obstáculos en el cuerpo de Riku, pues sus músculos se ven como si hubieran sido entrenados por años y lo único que llega a su mente es que el Lord haya interferido. Pues de sus 7 esposas la mamá de Riku era la única que le importaba, así que quizás lo cuidó en secreto. Era tan perfecto que con él en su estado podría demorar solo 7 días para poder obtener una buena cantidad de Ningón. Al mismo tiempo en los cuartos de la academia, todos estaban luchando para definir con su fuerza quién sería el líder de escuadrón. Para sorpresa de un grupo, uno de los príncipes es derrotado. La academia solo se basaba en fuerza, así que no importaba el linaje,
Yo seré el líder. Este tipo era el cadete 18 Beck. El brazo derecho preguntó a Riku si pudo recordar el flujo de Ningon y al ver el ceño de afirmación cree que debió ser doloroso para él, pero es la única manera de enseñar a personas que no tenían Ningon. Y su objetivo era alcanzar la mayoría de Ningon en 7 días. Sabe que era imposible para una persona normal, pero nuestro prota tenía buenas cualidades. Riku agradece y asegura conseguirlo en una semana. El día siguiente en el campo de práctica. Como era de esperarse, los niños del linaje se convirtieron en los líderes de grupo. Era obvia la razón por la cual fueron designados en la misma habitación, pues querían que lucharan y así saber quién sería el líder, y el brazo izquierdo se sorprende pues el grupo número 12 no tenía el príncipe candidato del clan del veneno, pues estaba el número 18 como líder. Esto era impresionante, tendrían que poner atención en ese cadete. A partir de hoy hasta completar 7 días aprenderán todas las mañanas las tácticas y estrategias básicas, y cada tarde van a poner en práctica dichas tácticas. Al llegar la noche le informan al hermano de nuestro prota que Riku permanecería 2 semanas en enfermería y van a tener desventajas, pero deben afrontar la situación sin Riku. Este, aunque frunciendo el ceño, acepta, pero al rato en los camarotes comienza a golpear cosas. Maldito, solo eres un estorbo. Además cree que estaba fingiendo para no entrenar, pero uno de sus secuaces le propone una idea que al príncipe le parece tentadora. 4 días después, en la sala de enfermería llega el instructor pidiendo ayuda pues su cadete está apuñalado y pide que sea curado. El doctor estaba muy emocionado, pues finalmente había llegado otro herido. Además le fue muy fácil curar esa herida y solo quedaría internado 3 días. Cuando cayó la noche el cadete se levantó y tomando un bisturí, piensa en cortar los tendones del prota para que así no volviera a caminar. Sintiéndose culpable dice que solo lo hace para sobrevivir, así que debía perdonarlo, pero una fuerte carga de electricidad recorre todo su cuerpo y fue tan potente que le quemó todo el cabello. Riku lo sospechaba y pues era como esperaba. Al despertar el cadete se da cuenta que estaba amarrado y Riku le dice que se había demorado bastante en despertar para mostrarle su calvicie por medio de un espejo. El cadete no podía creerlo, su amado cabello ya no estaba, pero por el escándalo que estaba haciendo. Riku lo aturde de una bofetada, pero a pesar de todas las amenazas el pelado no quería hablar, pues las reglas de la academia prohíben la violencia, a menos que fuera por un duelo. Riku lo sabía, pero él conoce a otro tipo de tortura. Y así comienza con su acupuntura en la base de los dedos y las uñas del cadete, colocando 5 en total. El pelado no podía más del dolor, lloraba y sufría en silencio, aunque estuvo a punto de desmayarse en 2 ocasiones, seguía sin hablar, pero solo llevaba una mano, ahora vendría la otra, pero el pelado está decidido a hablar. Riku pregunta si había sido su medio hermano, pues siempre supo todo desde el principio y sabe todo sobre su escuadrón. Solo quería escucharlo de su propia boca. Cadete 23, Gio Bang. El pelón mira con miedo a nuestro prota. ¿Quién dijo que ese tipo no era nadie? Él es un monstruo. Pues escondía su fuerza y actuaba como si no la tuviera. El pelón le pide que por favor se desquite con él y no dijera nada a nadie. Riku levanta su mano y con solo 2 dedos hace la técnica de nervios y mientras se desvanece pregunta cómo lo hizo si no tiene Ningon. Este bastardo estaba engañando a todo el mundo. 6 días después Riku ya había adquirido Ningon, era impresionante, ya estaba listo para comerse la píldora del dragón. Si se absorbía apropiadamente le daría 20 años de experiencia en Ningon. Si Riku tomara eso tendría 20 niveles, sería capaz de protegerse a sí mismo. Debía masticar y saborear esa asquerosa píldora, para así una mayor eficacia. Riku está dispuesto a comerse la píldora, pero era un sabor indescriptible, ese era el sabor más asqueroso que probó en su vida, pero todo era por volverse más fuerte, así que valía la pena. Ahora su maestro se asegurara de que absorbiera bien los conocimientos de dicha píldora, empezando con su meditación. Núcleo pregunta si quiere ayuda para tener una absorción más rápida y precisa. Riku acepta pues no tiene nada que perder. Su maestro se asombra pues Riku superó sus expectativas, era como si él hubiera nacido con el cuerpo de un dios. Es como si absorbiera toda la píldora del dragón. Lo normal era usar el 70% de la píldora, pero ese niño era un monstruo, la absorbió completamente, y no adquiere 20 años, sino 30 años de Ningon. En el patio de la academia el príncipe estaba de muy buen humor, y todo era gracias a su secuaz. Ahora mismo ese bastardo debe estar esforzándose por caminar. Y muere de ansias por mirar las expresiones de su rostro,
cuando se arrastre por el suelo. 2 días después en el grupo 8, el pelado cuenta que el doctor no se despegó ni un minuto de Riku, así que no pudo hacerle nada. El príncipe enfadado se desquita con él, pues como le tenía miedo a un simple doctor, pero le hacen saber que ese doctor era el discípulo del jefe del clan del veneno y pues sus habilidades de peleas debían ser inhumanas. Maldice pues haber mandado ese bastardo, solo fue una pérdida de tiempo. Rompiendo su promesa, no le ayudaría con su miserable clan, aclarando que el pelón solo había sido convencido, porque el príncipe le dijo que cuando él sea Lord, podría ayudar a su clan y familia. Al quitarle el pañuelo que tenía en la cabeza y mirarlo, pelón lo sigue golpeando. El pelón se queda en el piso llorando, pues todo le había salido mal, y nos aclaran que las habilidades del doctor eran nulas, él solo sabía utilizar medicina y curar heridas. 7 días después a las 6 de la mañana estaba Riku entrenando, y justo como su maestro lo pensó, ese niño era un genio. Solo le mostró una vez el paso oscuro de la mariposa y sus movimientos son estables y muy naturales. El maestro pide el siguiente movimiento, y haciéndolo con mucha serenidad y fluidez. Lo sorprende pues estaba demasiado bien, la técnica era difícil y solía tardar 2 meses en ser aprendida. Aunque no estaba mal, se podía perfeccionar, por mientras le serviría para defenderse por sí solo. El maestro pide que traiga su espada, le iba a mostrar su última técnica, no tenía más tiempo, así que solo se la enseñaría una vez. Riku pide a Núcleo que se prepare para escanear, el prota tuvo su preparación para la técnica por el lapso de 8 horas. Y al despertar el doctor se asusta, ¿cómo era posible que vomitara? Revisando a Riku se sorprende pues todo parecía estar bajo control, lo único era que su pulso corría, como si su cuerpo estuviera completamente cargado de energía. De un instante a otro, Riku ya estaba calmado nuevamente, así que solo lo dejará dormir, ya que Riku es un paciente demasiado raro. Al despertar nuestro prota nota que todo su cuerpo había cambiado abismalmente, y había alguien que confiaba en él, por lo que iba a estar a las alturas de sus expectativas. Al salir de su dormitorio, estaba totalmente agradecido con el doctor, no contó absolutamente nada sobre el entrenamiento con el brazo derecho. Ahora el doctor se iba a quedar solo, pero él se encargaría de enviarle los pacientes que tanto quiere. En ese instante, por alguna extraña razón, a los cadetes se les eriza la piel. Pues era el entrenamiento grupal de la tarde, los comentarios se hacen presentes pues era él, el otro heredero del clan. Habían pasado 2 semanas, el príncipe Morty ríe. Por fin llegó la sangre campesina. El instructor le pregunta a Riku si estaba bien, y Riku lo afirma, ya estaba completamente recuperado, le habían explicado toda la teoría, así que debía recordar su posición y debería tomar su lugar. Morty le pregunta si se había escondido por miedo, pero es totalmente ignorado, pues Riku solo lo hace para hacerlo enojar. Comenzarán con los entrenamientos y deben mantener la distancia correctamente. Si ocurre algún accidente como el anterior serían expulsados de la academia. Comiencen. El instructor cree que la personalidad de Morty era fría y atroz, pero sabía mandar bien a sus compañeros, como debía hacerlo un heredero al clan. El problema era su medio hermano. Puso a Riku en la posición con menor movimiento a propósito para que se equivocara, pero lo estaba haciendo mejor de lo que esperaba. Era increíble. 15 minutos después, los cadetes estaban empezando a cansarse y los escudos les pesaban, las posiciones de su cuerpo eran flandengues. El instructor creía que ellos habían entrenado por 14 días y estaban muy cansados, pero como era posible que Riku estuviera completamente bien, necesitaba volver a evaluarlo. Debían cambiar nuevamente de posición. Morty grita que debían rodear al enemigo en semicírculo. Maldice, ese hijo de fruta no estaba cometiendo ni un solo error. No podía tener éxito en esta prueba, así que le pide a su secuaz telepáticamente un favor. Debían apilar los escudos. Riku cree que era sencillo. Núcleo había importado los videos y los había simulado en su mente. Esa era una gran ayuda. Debían sacar las espadas por los agujeros de los escudos. El secuaz iba a tomar su plan. Estaba descubierto, y solo diría que fue un accidente. La sangre campesina debía arrastrarse por el suelo. Trata de darle una patada, pero Riku se percata. Se pregunta quién se creía ese imbécil, cómo se había dado cuenta. Él solo iba a usar un poco de Ningón, pero como se dio cuenta, va a dejarlo inválido. Para su sorpresa, al acertar el golpe sale volando varios metros hacia atrás. Piensa que si salió catapultado el Ningón de ese bastardo, debía ser mucho más grande que el de él. El instructor le reclama pues era él.
otra vez. Este pide disculpas y al tratar de mover su pie, siente dolor en el tobillo y no lo deja levantarse. Enojado con el prota, ya que se está burlando de él, el instructor le pega. Él también había sido quien apuñaló al número 23. Así que debía dejar el entrenamiento hasta nuevo aviso. Los del grupo creen que se lo merecía, solo se comportaba así porque el príncipe Morty lo apoyaba. Morty se enoja pues todo era culpa de Riku. Más tarde en la cena, nuestro prota no entiende el por qué su medio hermano le odia tanto. Él ni siquiera sabía, por lo que Riku había pasado, no sabía qué es ver morir a su propia madre y no poder hacer nada por ella. Pero no importaba, a partir de ese mismo momento, Riku los iba a aplastar a todos. Cuando terminaron su entrenamiento mañanero, el príncipe Morty para nuestro prota y le dice que espere, pues no podía irse así, sin su permiso, pues debían aclarar unas cuantas cosas, y así todos se reúnen alrededor. Morty cree que era el escenario perfecto, le pregunta si fue fácil quedarse postrado en una cama todo ese tiempo. Era de esperarse, de una sangre campesina. Riku le manifiesta que es un ridículo, pues si insultaba su sangre estaba insultando la sangre de Lord. ¿Acaso se creía de un estatus tan alto, como para insultar el nivel de un dios? Morty cree que lo iba a humillar y desprestigiarlo delante de todos, pero es él quien está recibiendo su merecido. El príncipe lo toma de la túnica y lo intenta golpear, pero Riku contraataca y le rompe la nariz. En ese instante Morty pierde el control, pues como se atrevía a siquiera tocarlo, activando y utilizando su técnica del clan primavera, pero para su sorpresa Riku lo esquiva y solo puede ver cómo este escapa. Sin vacilar pide a sus lacayos seguirlo. El príncipe cree que estaba corriendo por temor y si lo dejaba escapar, no sería considerado como un buen sucesor. En el inmenso bosque no entienden cómo no pueden alcanzarlo, él no tenía ningún. Había algo raro en ello, pues era como si él corriera a la velocidad justa para que no lo alcanzaran. De repente Riku se detiene, él no estaba corriendo de ellos. Él no tenía razón para correr, solo no quería mostrar sus habilidades ante todos. Pero ellos iban a presenciar de lo que era capaz. Riku ataca de frente a Morty pero es bloqueado. Sin embargo sale disparado hacia atrás por el fuerte impacto, este queda anonadado, utilizó su mejor técnica de defensa, pero igualmente salió arrastrado. El príncipe confundido le pregunta de cómo era posible que supiera artes marciales. Él no tenía nada de ningún y en la primera etapa quedó más que confirmado. ¿Cómo era posible que ahora fuera tan fuerte? Riku cree que era el momento, se puso nervioso por un instante, pero era hora de utilizar la segunda formación de la danza de la mariposa. Morty lo esquiva y le encaja un golpe en el estómago. Segunda formación del puño del clan primavera. Aunque el segundo ataque fue esquivado, conecta con el codo a Riku. El prota piensa que todavía no era capaz de igualarlo, pues este tenía más experiencia por haber sido instruido desde pequeño. Debía tener por lo menos 40 años de ningún, pero todavía podía mantenerse en pie. Solo necesita atacarlo para no darle oportunidad. Riku se posiciona atrás de él, dejando a todos los presentes asombrados. ¿Cómo era posible que un bastardo pudiera utilizar un arte marcial de ese nivel? Riku lanza su ataque pero nuevamente es esquivado y en cambio recibe una fuerte patada. Morty lo admite, Riku es muy bueno con sus formaciones, pero no tiene ni la menor idea de cómo responder un ataque enemigo. El prota maldice, solo estaba pensando en golpear, así que no vio venir esa patada. El príncipe ríe, era como esperaba y solo estaba intentando imitar sin conocimiento las técnicas de su linaje. Riku lo subestimó, la experiencia entre ellos tenía una gran diferencia de poder. El príncipe decide golpear con su formación, el puño de primavera. Riku no sabe qué hacer, pero un mensaje de núcleo aparece. Se ha sentido peligro en una fuerza exterior, incrementando las funciones del ojo en respuesta al peligro, operando modo defensa. Y así por fin conecta un fuerte golpe en la barbilla del príncipe. Riku no sabe lo que hizo, esa era una nueva técnica y había sido incorporada. Riku se pregunta, boxeo, no sé qué es eso, pero al preguntarle al núcleo, si podía hacer lo mismo, pero con su habilidad de la danza de mariposa, él lo afirma, ya había creado el análisis perfecto y estaba listo para utilizarse. El príncipe Morty le pregunta a Riku si había aprendido técnicas del puño, pues parecía que tenía una carta bajo la manga, pero ese golpe no volvería a repetirse. Morty ataca con todo, pero Riku podía ver dónde atacaría, anticipando cada movimiento y pudiendo contraatacar.
Y así no conecto uno sino 4 golpes en un instante. Morty en ese mismo instante comienza a recordar su pasado. Su madre le pedía en aquel entonces que mejorara, pues si él lo hacía bien, el Lord no los abandonaría. Ella no lograba entender cómo el Lord quería estar con una mugrosa campesina. La madre de Morty, entre lágrimas, le reclama el por qué era tan malo en todo. Y si tan solo la campesina no hubiera nacido, ella podría ser feliz. Pero no era por eso, él era el error, y cuando trata de ahorcarlo, Morty logra salir del trance, y maldice. ¿Por qué Riku obtuvo tanta fuerza? Pero no podía ser. Él nunca perdería contra un bastardo como él, yendo sin temor y de frente. Pero sin mucho esfuerzo, Riku lo estampa contra el suelo y el príncipe parte en llanto, mientras se culpa de todo lo malo en su vida. Riku, muy imponente, pregunta a los demás si alguno de ellos también querían retarlo, y si no era así debían llevar a Morty de inmediatamente. Morty le grita que él podía caminar solo, y antes de irse pregunta el por qué no acabó con él correctamente. Y Riku responde que la segunda prueba era grupal, así que si no fuera así le hubiera partido la cabeza, pero lo necesita por ahora. Yéndose del lugar, Riku cree que eso fue muy peligroso. Si no hubiera tenido a Núcleo, hubiera perdido en segundos. Riku sabe que aprendió artes marciales, pero no puede ignorar el hecho de no tener experiencia en combate. Si quería ser el más fuerte no solo necesitaba energía, necesitaba experiencia. Al llegar a un lago le pregunta a Núcleo cuánto porcentaje había utilizado en sus funciones. Núcleo aclara que solo utilizó el 3% de todas las funciones. Esto sorprende a Riku. Él quiere que toda la información sea pasada a su cerebro, para saber qué tanto puede hacer. La información era bastante, él nunca se iba a acostumbrar a esa sensación, pero esta vez era soportable. Al abrir el menú se sorprende por todas las funciones y acciones que puede hacer el Núcleo, y entre esas funciones le llama la atención la batalla repetitiva en realidad aumentada. Esa función era justo lo que necesitaba para adquirir experiencia de lucha. Y activando el avatar de simulación. El único avatar que le aparece es el de Morty, porque solo con él había peleado. La simulación se iniciará con el 100% del poder del contrincante. Riku se enoja, pues esa simulación era igual de ofensiva que Morty, pero era genial. Hace un rato no pudo abrirle la cabeza por la segunda prueba, pero ahora sí podría hacerlo. El prota se sorprende de que eran realmente los mismos movimientos de antes. Estaba confundido porque sintió dolor, a pesar de ser una simulación. Y esto fue gracias a Núcleo, que había implementado esa función para hacer el entrenamiento más realista. Luego de luchar durante horas, maldice. Aunque luchó contra él 15 veces, solo le pudo ganar la última ronda y ni siquiera así pudo defenderse bien. Si tan solo hubiera luchado contra Morty correctamente, hubiera perdido enseguida. Así que Riku se propone derrotar en 7 días el avatar de su medio hermano.